Hoy un homenaje a alguien reconocido en el mundo de la política y me parece que está bueno porque está reconocido hoy por diferentes ámbitos del mundo de la política. A partir del libro que te regaló Mario Morando, que se presentó hace poquito, vamos a hacer un homenaje también a Frigerio. Sí, se cumple el centenario del nacimiento, del natalicio de Frigerio. Ustedes saben que siento profundo aprecio no solo por la figura de él, sino de la familia en su conjunto, pero yo hoy le voy a poner un título al programa que se va a llamar Historia de una idea. Porque fue más que un hombre, dejó ideas, y las ideas valen mucho más que el dinero. Entonces, vamos a analizar eso, la historia de una idea que se llamó Frigerio. Y cuando uno escucha algunos de los discursos, dice, pero parece que está hablando en el 2014, está hablando para el 2015. Le vamos a dedicar un programa a Frigerio. Bueno, nos vamos a meter naranja con lo que les prometí, la historia de una idea. Porque así lo tomo. ¿Cómo anda, Octavio? ¿Bien? ¿Qué tal? Lo veo rodeado de amigos. Efectivamente. Qué buena mesa esta, ¿no? Qué mesa, ¿no? ¿no? Qué mesa, qué lujo tenerlos todos juntos. Vieron que se puede hacer un programa político sin caer en lo cotidiano, ¿no? Este es un ejemplo, efectivamente. Octavio, dije y titulé Historia de una idea, ¿no? Y me parece que por ahí es la manera más interesante de meternos en el tema. Vos viviste momentos entrañables que tienen que ver con la relación familiar, pero tu padre fue el hombre de una idea. ¿Cómo nació esa idea? ¿Vos viste, te acordás de algún momento gestacional de la idea del desarrollismo? O sea, algunas cosas que hicieron a esta idea que después ya es de todos. Hoy todos hablan de desarrollismo. Hoy todo el mundo le preguntás a cualquier candidato, todos tienen incorporado en su discurso parte de esa idea. ¿Vos te acordás alguna vez de tu padre rompiéndose la cabeza diciendo, uy, tuve una idea? Me acuerdo sin duda de cómo se gestó todo el vasto armazón teórico del desarrollismo, que se gestó alrededor de mi padre y de un grupo de amigos que a lo largo de muchos años de estudio, reflexión y análisis fueron construyendo los elementos conceptuales en base a los cuales se llevó adelante la política del gobierno del 58 al 62 que presidió don Arturo Frondizi. Yo diría que esto es, además de este programa, lo que pueden estas presencias aportar, es la historia de una idea, sí, pero también la historia de una realización, la historia de un éxito. Me acuerdo, para graficarlo esto, de una referencia de un amigo común a todos nosotros, que fue canciller de Frondizi, Florit, que falleció hace un par de años, que me contaba, luego de dejar la Cancillería, se transformó en una especie de correo del zar, en el vínculo permanente, personal, entre Frigerio, Frondizi y Juscelino Kubitschek. Iba y volvía de Brasilia con frecuencia. Y Juscelino le contaba a Florit, le confiaba a Florit, que tenía una enorme presión de sus propias Fuerzas Armadas brasileñas, que veían la política de acercamiento con la Argentina, la política de amistad con la Argentina, como una amenaza al interés de seguridad brasileño. Tenían temor del poderío argentino que podía llegar a expresarse en esta visión un poco paranoica, en una agresión imperialista de la Argentina hacia Brasil. Claro, era una realidad donde la Argentina y Brasil tenían aproximadamente el mismo Producto Bruto. Hoy la Argentina tiene la cuarta parte del Producto Bruto brasileño. Brasil tiene unas poderosas fuerzas armadas capaces de proteger su patrimonio nacional y de hacer frente a los nuevos desafíos de seguridad, el terrorismo, el narcotráfico, etc. Y la Argentina tiene apenas la cuarta parte de esa dimensión económica y no tiene fuerzas armadas. Digo, vale como una descripción de nuestra decadencia. También como una descripción, viendo la mitad llena de la copa, como una descripción de lo que pudimos haber sido y no fuimos, y de lo que estamos en condiciones de ser si aplicamos las mismas políticas que presidieron aquel gobierno de afirmación de la condición nacional, de modernización de la economía, de afirmación del posicionamiento internacional de la República, de vigencia genuina de la democracia y de la República. Te voy a pedir hoy que hagas no de conductor, sino de bastonero de algo que te es más propio a vos que a ninguno de nosotros, y le doy la bienvenida a todos los amigos, pero me parece que el desarrollo de este programa tiene que ver con algo que vos entendés más que nosotros por la cercanía que tuviste con esta figura que te trasciende. Lamentablemente tengo que decir que te trasciende a pesar del apellido, que es de todos nosotros. Me gustaría que vos hagas las presentaciones y nos cuentes el porqué de cada uno, porque nosotros te dijimos resolver los invitados. No quisimos meternos. Entonces, que nos cuentes y que le habilites a ellos que nos cuenten a Frigerio. Bueno,
Empiezo por la derecha. No por el más viejo. No por el más viejo. No. Habría que ver además quién es el más viejo en esta mesa. El micrófono, Ahí por está. favor. Ahí está. Nino fue el eje de la política. Creo tener un No, está bien, micrófono acá en sí, algún lado. Sí, ahí Muy está el bien. micrófono No, de Belén. Antonio Saloña. El eje de la política educacional de Frondizi, y fue un miembro de la usina, un miembro del equipo que construía las políticas y que asesoraba al presidente. Fue después de eso, en su larga vida pública, además ministro de Educación, y un hombre dedicado a la política en sentido lato y con una especialización en lo educacional de enorme valor y de enorme caridad, respetada por todos. José Jiménez Rébora es quizá la persona que también, como todos nosotros, tiene una larga vida pública, que empezó en su adolescencia, es quizá la persona más próxima a Frondizi, tanto en lo personal como en lo político. Fue secretario político de Frondizi, pero más que eso fue representante, negociador, amigo de mi padre, estrecho, íntimo amigo de mi padre también. Y en esa condición tiene su presencia acá un mérito doble, tanto como protagonista como testigo. Y en cuanto a testigo, José es dueño de una memoria admirable, que todos los que lo conocemos admiramos. Y en consecuencia está en condiciones de aportar muchísimo a la historia del gobierno, de lo previo al gobierno y de lo posterior. Rosendo, en realidad, debería presentarnos a todos nosotros. Muchas gracias por invitarme. Es demasiado conocido para que yo intente una presentación. Gonzalo fue un hombre estrechamente vinculado a mi padre, lo acompañó sobre todo después de la salida del gobierno, también como secretario político, como redactor, como negociador y como amigo. Mario es en esta mesa un personaje, diría que singular, porque de todos debe ser el único que no lo conoció a mi padre, sino a través de sus escritos. Es decir, es alguien que estableció una relación póstuma con papá a través de la lectura de toda su obra, que lo llevó a hacer un libro Es Frigerio, el ideólogo de Frondizi, que se presentó hace poquito, ¿no? Que es una legislatura porteña. Una biografía política de mi padre que a mi juicio es de enorme valor, con la que yo tengo muchas coincidencias, algunas diferencias también, pero que tiene, en mi opinión, el mérito central de plantearlo a Frigerio como una figura central y decisiva de la política argentina y fundamentarlo. Hechas las presentaciones, le voy a pedir ahora a cada uno de ellos que me expliquen a Frigerio, si pueden. ¿Empezamos por Saloña? Sí, claro. Yo milité en política desde muy joven y milité en la vieja Unión Cívica Radical, al lado de Arturo Frondizi. Conocimos en consecuencia la importancia que tuvo el encuentro Frondizi-Frigerio. Sí. Eso permitió madurar la idea y la propuesta programática Un poquito más cerca del desarrollismo. Todavía hoy somos desarrollistas en función de esta coincidencia de Frondizi con Frigerio. Entendimos que el eje de la política económica era la industrialización del país y todos los esfuerzos y todo para la inversión de capital nacional e incluso la inversión de capital extranjero sirviera a esa política de industrialización. A mí me tocó colaborar en el área de la educación. En primer lugar, ese gobierno aprobó el Estatuto del Docente, por el cual veníamos trabajando, luchando los educadores desde antes de la década del 30. Se concretó al comienzo del año del gobierno de Frondizi. Pero tan importante o quizá más que el Estatuto del Docente fue la valentía que tuvo Frondizi con
el apoyo central de Frigerio fue llevar adelante la política de libertad de enseñanza. Hasta entonces las universidades que existían en el país eran estatales. Y entendieron Frondizi y Frigerio que la sociedad tenía que tener protagonismo en materia universitaria. Y por eso posibilitó, a través de la Ley de Libertad de Enseñanza, que se crearan universidades privadas. Hoy el país tiene más de 100 universidades y más de la mitad son universidades de iniciativa privada. No solamente fueron universidades católicas, como fueron al comienzo, son más las universidades laicas que se crearon como consecuencia de esta valiente y muy discutida en su momento Ley de Libertad de Enseñanza. Se planteó entonces el falso dilema del libro laica, falso dilema, como que la mayor parte, digo, de las universidades privadas son laicas. Bueno, esto y tantas otras cosas en el campo de la educación, como la prioridad de la enseñanza técnica, la creación del CONES, del Consejo Nacional de Educación Técnica, dan una pauta, dan una idea de los lineamientos fundamentales de la política educativa que a nosotros se nos dio la oportunidad histórica de apoyar. En todo esto, Frigerio fue protagonista principal. Nosotros aprendimos muchísimo al lado de Frondizi y Frigerio. Muy bien. Mira, yo creo que el desarrollismo fue una idea, ha quedado como una idea económica, pero fue también una idea política. Y muchas veces no se, digamos, me parece, no se dimensionó y valorizó lo que era como idea política, aparte de idea económica. Algunos dicen, bueno, que las ideas políticas eran instrumentales al proyecto económico. Pero yo creo que había una idea política central, que cuando se reorganiza el desarrollismo como fuerza política, movimiento de integración y desarrollo, fíjate, sería como que el desarrollo es una idea económico-social y la integración es una idea político-social. ¿Qué quería decir esa palabra integración? Yo creo que ahí estaba una buena síntesis de que había un mensaje político, ¿no es cierto? Siempre Frigerio defendía y planteaba, sin una alianza policlasista, la Argentina no va a poder solucionar sus problemas económicos. Esta idea de la alianza policlasista, que era social y política, también vino con una actitud de conciliación hacia el peronismo, que hoy nos puede parecer algo absolutamente lógico, algo dado, pero cuando ya en el año 56 empieza a plantear la idea de conciliación con el peronismo, de integración del peronismo, fue tremendamente resistida y discutida, ¿no es cierto? Es decir, entonces yo creo que la formulación de los frentes como instrumento también de la política. Entonces yo creo que hay, yo lo que quiero subrayar a destacar es a Frigerio, ¿no es cierto?, como un ideólogo también de la política, no solamente de la economía. Alianza policlasista, integración, conciliación, unidad nacional. Creo que el pensamiento político de Frigerio merece también un reconocimiento como pensamiento político puro y no solamente como una instrumentalización política de un proyecto económico. Intentó en varios momentos, y lo sigue intentando de alguna manera, poner al desarrollismo como proyecto económico de su programa político, ¿no? O sea, de absorber esa idea de la economía y llevarla adelante con su propio estilo. ¿El desarrollismo puede encontrar, a partir de la figura de Frigerio, en algún correlato práctico en el siglo XXI, ser propuesta política económica, en conjunto? Mira, yo creo que sí, ¿no es cierto? Yo creo que sí, es decir, ahora lo que hay es un reconocimiento a posteriori de los méritos y los valores del desarrollismo, y los méritos y los valores de Frondizi y de Frigerio. Pero hay un reconocimiento con una visión retrospectiva histórica. Quizás lo que falta en este momento es un análisis, una discusión, un debate de actualización de ese, ¿no es cierto?, de pensamiento, del vigor, la vigencia que tiene este pensamiento hoy. No solamente es una etapa del pasado, creo que es una etapa que ilumina mucho el presente para la acción. Ahora, si uno piensa, por ejemplo, qué pasaba con los hidrocarburos, con el petróleo, cuando llega Frondizi, la cantidad que se compraba en el exterior, ¿cómo puede realmente Frondizi hacer que Argentina se autoabastezca? Me parece que estamos con los mismos planteos de hace décadas atrás, ¿no? Y tendrían resolución. No sé cómo lo analizan mirándolo con su mirada a hoy. De aquellos que pertenecían a agrupaciones políticas que en su momento fueron tenazmente opositoras y en particular a la política petrolera.
escuchar entonces a importantes dirigentes radicales golpeándose el pecho y diciendo cuán errónea había sido la anulación de los contratos petroleros, es, repito, gratificante y también da un poco de dolor argentino el hecho de que hayan sido necesarios más de 50 años para este reconocimiento, ¿no? Gonzalo, no sé si querías decir algo. Yo iba a decir que a propósito del título del programa, de una idea, la de Rogelio era toda una concepción y que efectivamente no era solo económica, como marcaba Rosendo, sino y también una filosofía de acción. Rogelio tenía, yo trabajé mucho con él en la formulación de propuestas y programas, una pasión por la coherencia de lo que se formulaba. No decía nada que no tuviera fundamento, que no pudiera argumentar y defender, y era indispensable al trabajar con él que esto se pudiera resumir en una propuesta y que fuera una propuesta ejecutable. Ahí está. Y esto se transmitía a todos los aspectos, y Rogelio tenía una gran universalidad en su pensamiento, con lo cual le permitía cohesionar sus preocupaciones educativas o culturales con sus preocupaciones económicas y políticas. Y hacía cosas que hoy, la verdad que extrañamos muchísimo porque están totalmente ausentes de la política, del debate político. Se debaten personas y no ideas, no hay proyectos, no hay propuestas. Esto lo volvería loco a Rogelio porque él tenía esta obsesión porque las cosas pudieran ejecutarse y pudieran llevarse adelante. Y con el autoabastecimiento petrolero ocurrió eso. Concibió la idea, la llevó adelante y lo pudo ejecutar en un tiempo brevísimo. El gobierno desarrollista duró 4 años y todos los logros, antes se mencionó la industria automotriz, la libertad de enseñanza, el autoabastecimiento petrolero y un montón de realizaciones más, que se ejecutaron muy rápidamente porque había un programa, había una concepción, había un debate. Y hay una cosa más que está ausente también ahora, que es la formación de dirigentes, que era otra marca de Rogelio. Él insistía en la formación de dirigentes y en que profundizaran todos la formulación de las políticas. Había una institución célebre en su momento en el desarrollismo que era el seminario. Decía Rogelio, seminario viene de semilla. Ahí ponemos la semilla para desarrollar nuestras ideas. Y ahí pasaron muchísima gente para justamente armar un programa y no discutir sobre el perfil de un candidato u otro, si es más simpático o no, más o menos mediático, sino tener un programa que se pudiera ejecutar. Creo que esta es Está bien, una idea de país, ¿no? Nunca algo que duró tan poco duró tanto, ¿no? Exactamente, muy buena la reflexión. A ver, podríamos analizar entre muchos de los temas la idea de lo difícil que habrá sido para Frigerio entender lo cotidiano cuando uno trataba de mirar prospectivamente la Argentina, ¿no? Porque uno puede analizar esa frustración que podría tener hoy frente a esta política que nos toca vivir. O sea, uno dice, bueno, ni Frigerio ni Frondizi estarían cómodos en este país hoy, ¿no? En este nivel de debate. El debate que dejaron planteado hacia la sociedad, le voy a preguntar, pasen el micrófono. A Jiménez Rebora. Sí, a Jiménez Rebora. El debate que dejaron planteado, ¿usted cree que hoy la política lo entiende? No, creo que no lo entiende. Por ejemplo, están mencionando acá la política de petróleo. Perón gobernó mucho tiempo. El 29 de marzo del 55 dijo acá, todos los problemas están resueltos, los políticos y sociales, pero quedan 3 problemas económicos por resolver. Petróleo, electricidad y siderurgia, que son los problemas que aborda francamente Frigerio. Petróleo, electricidad y siderurgia. Le repito, 29 de marzo del 55. Perdimos el autoabastecimiento, se nos corta la luz y estamos sin industria. Bueno, otra cosa sobre esto. Frondizi firmó, empezando por los 3 contratos principales, 13 en total. Se anularon. De esos 13, en 7 se llegó a acuerdos extrajudiciales donde se reconoció que las empresas no habían coimeado, etc. ¿Para qué se anularon? La pregunta. Se llamaría anulación preventiva. Bueno, y de esos 13, 3 fueron, nunca se ocuparon las áreas, 3 fueron, incluso uno todavía está produciendo ahora. Entonces, usted me preguntaba acá, los problemas que nosotros tenemos, sí, se pueden encarar, pero sabiendo en qué consisten y cómo proceder.
Después hay que poner fuerza política. Lo que pasa es que si uno mezcla sandía con banana, mezcla sandía con banana. Y acá hay que saber cuáles son los problemas de fondo y resolverlos. Además Ahora, pensaba un poco en el momento político, ¿no? También con una oposición desde el militar, ¿no? Había que seguir adelante con tanta idea, con tanta oposición en ese momento hacia las ideas también. Sí, es cierto, había oposición militar, pero no se olvide que había oposición también civil. Civil. Caso concreto, hubo una comisión investigadora de los contratos de petróleo. Si usted va a los dictámenes contrarios, están firmados por todos los partidos. Ojo, por todos los partidos. Claro. Pro-militares y antimilitares. Ahora, el desarrollismo ha logrado, aparte, otro de los hitos de la historia argentina, y es que uno siempre asocia Frondizi y Frigerio, Frigerio y Frondizi, como un concepto de unidad y no de división. Y en estos momentos particulares de la Argentina, donde todos se pelean con todos, uno dice, esta idea de dos llegó hasta el final, ¿no? O sea, y se continúa aún en ausencia física de ellos. También fueron un ejemplo en esto. Cuando escribió el libro, usted le puso un título muy particular, Frigerio, el ideólogo de Frondizi, o sea, habla de los dos. Sí, por supuesto. A mí lo que, digamos, en este breve lapso me gustaría poder transmitirle al público el entusiasmo y la utilidad de estudiar y de revisar lo que hicieron juntos, Frigerio y Frondizi. Y entonces señalaría tres aspectos. En primer lugar, llama notablemente la atención en el clima de absoluta pobreza conceptual en el que nos movemos desde hace años ya, encontrar una persona diciendo cosas. Bueno, estos tipos estaban formados exactamente al revés, no eran unos desesperados del poder, sino que eran, la primera pregunta que se hacían es ¿para qué queremos el poder? ¿Qué vamos a hacer con el poder? La segunda cuestión de lo que Frondizi y Frigerio quisieron venir a avivar a los argentinos y claramente no lo lograron, por eso seguimos dando vuelta en esta calecita, es de que la Argentina estaba atrapada entre dos movimientos políticos. Uno de índole liberal y otro de índole populista. Y entonces ellos, ¿qué vinieron a poner? Una cosa intermedia, es decir, no, ojo, lo que produce valor no son los políticos, lo que produce valor en una sociedad son los trabajadores y el capital, porque ninguno de los dos puede funcionar solo. Lo que el desarrollismo viene a hacer, si se quiere, para resumirlo de una manera muy general, es el medio de decir, acá los que tenemos que privilegiar son a los capitalistas y a los trabajadores, no a los que viven de ellos. La tercera cuestión que quiero señalar, que me parece muy importante también, es preguntarnos por qué llegó a existir Frigerio y por qué hubo tan pocos Frigerios en la historia argentina. Entonces, ¿por qué llegó a existir un Frigerio? Bueno, porque el Frigerio tiene una característica muy rara, rarísima. Era simultáneamente un filósofo y un empresario. ¿Cómo hicieron hombres como Frigerio o Frondizi para lograr el 100% de instalación, el 100% de conocimiento, sin necesidad de gastar dinero público en su imagen? Bueno, por empezar yo creo que hay cambios, ¿no es cierto? Las campañas electorales cuestan plata lamentablemente en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Esto es una realidad. Sí. Es decir, como se podía hacer campaña electoral en otra época, hoy ya no es cierto, ya no se puede hacer, en gran medida porque los grandes medios de comunicación son el gran teatro de operaciones de la política. Y antes esto no era tan así, ¿no es cierto? Es decir, la campaña y visitar, es decir, tenía otras características. De cualquier manera, yo subrayo lo que, ¿no es cierto?, lo que dice Morando, es decir, y yo digo, es decir, Frigerio, el otro día en una reunión que estábamos recordándolo, dijimos, era infatigable. Frigerio tiene una voluntad, ustedes que estuvieron cerca, ¿no es cierto? Una voluntad constante. Y si trataba de ir a hablar con 3 personas, iba a hablar con 3 personas. Y se quedaba hasta las 3 de la mañana para convencer a 3 personas, aunque no fueran personas. Es decir, era, ¿no es cierto?, ¿viste?, una vocación política constante. Yo creo que ellos lo que tuvieron fue una enorme voluntad, una enorme vocación de servicio. La palabra patriotismo yo la subrayo. Pero además Frigerio era infatigable, hasta muy entrados en sus años. Él iba a discutir con la gente, iba a tratar y no cejaba, ¿no es cierto?, hasta tratando de convencer de esas ideas de las cuales él estaba totalmente convencido. Para el que estaba cerca en lo cotidiano, ¿qué era lo primero que hacía? ¿Leía los diarios o hacía política? Porque veo que hay muchos políticos que primero leen los diarios antes de ver qué hacen en el día.
Y a mí Frondizi me dijo una vez, no lea los diarios, llénelos. ¿Qué hacía Frigerio? Frigerio llegaba a la oficina a las 11 de la mañana, por 10:30, 11 de la mañana, ya tenía todos los diarios leídos, había hecho lo que hay que hacer, decía, que era naturalmente hacer política temprano. Y después se aplicaba, recibía a la gente, cualquiera fuera el nivel de la gente, le dedicaba muchísimo tiempo a eso y trabajaba en la formulación de los programas. Después, por la tarde iba al comité y nuevamente seguía trabajando más en las tareas partidarias, que era la tarea política y de formulación propiamente dicha, que le dedicaba toda la mañana. En la usina, como decía, recordaba Octavio recién, trabajaba básicamente, digamos, nos reuníamos a la mañana y después cada uno hacía lo que tenía que hacer. Pero, y dedicaba todo el día a la política, de que a la mañana a veces llamaba muy temprano para algún tema en particular que le había llamado la atención, para que fuéramos trabajando. Después estaba en su oficina y a la tarde nuevamente cerraba el día haciendo política y viendo toda la gente que habría que hacer. Era infatigable, como dice Rosendo. Y esta palabra creo que la usó López Murphy también, que era un gran opositor a Rogelio. Pero le hizo un muy lindo homenaje diciéndole que la convicción con la que defendía sus propuestas y sus ideas era verdaderamente admirable. Y una vez me acuerdo, después de una discusión muy intensa que había tenido, me dice, pero no entienden, yo bajo los brazos. Digo, ¿usted, Rogelio, baja los brazos? No, yo bajo los brazos, pues viene Dios y me los levanta. Y efectivamente se ve que levantaba los brazos todo el tiempo, porque siempre estaba en actitud de combate, siempre estaba dispuesto a discutir, a pelear y a trabajar por su proyecto. ¿Qué hubieran pensado si hubieran visto la educación de hoy? Le alcanzo el micrófono. Antonio, sí. ¿Qué sentiría hoy Frigerio si se levantara a la mañana y viera el sistema educativo? Y estaría decepcionado, seguramente. Y además nos empujaría a todos, y no solo a los que somos maestros de escuela, a trabajar por cambios fundamentales, porque sin duda en el campo educativo es uno de los ejes del desarrollo nacional. Una de las ideas fundamentales que nos metió en la cabeza Frigerio es que todo es una unidad. No se puede tener determinado pensamiento para lo económico que no esté a su vez enganchado, unido a lo que hay que hacer en lo social, en lo educativo. A nosotros nos tocó el honor de colaborar en lo educativo y estamos muy, muy, muy felices por lo que pudimos hacer en aquella época. Las universidades privadas, católicas y no católicas, que existen es producto de aquella política y creo que eso le ha dado muchos beneficios y se los sigue dando al país de hoy. Pensaba eso, ¿no? Un poco lo que hablaba Morando, la concepción que él tenía de unidad y de ver a un país que tenía que tener industria, que tenía que tener abastecimiento, veía un país rico en minerales, ¿no? Tenía un concepto de lo que significaba la Argentina, que hoy, cuando uno escucha la política, habla de partidos, de luchas de poder, de quién se va a quedar con el poder, pero no se habla de la riqueza de Argentina hacia el futuro, pensando en el país hacia adelante, en sus minerales, en sus recursos. Él tenía ese concepto, me parece, ¿no? Que eso es interesante. Un elemento que señaló Rosendo, sobre el cual me gustaría insistir, creo que no lo Sí, no tiene. Que es el de la integración. Papá tuvo con Perón una relación personal y política muy especial. Se tributaban mutuo respeto, estima y admiración. De parte de mi padre, yo lo escuché personalmente, y de parte de Perón tengo múltiples testimonios de esto. El vínculo, el pacto de Frondizi con Perón, el pacto del desarrollismo con Perón, fue denostado en su momento como una maniobra oportunista, subalterna y detestable. En realidad fue un acto de enorme dimensión política por parte de los dos protagonistas, de los dos negociadores, que fueron papá y Perón. Frondizi no necesitaba del pacto para ganar las elecciones. Las elecciones estaban ganadas ya desde la elección del constituyente del 57, donde el electorado se dividió en tres tercios. El tercio del voto en blanco, puesto ante la opción de tener que votar por la UCR del pueblo antiperonista o por la UCRI profrentista, sin indudablemente iba a votar por Frondizi. ¿Por qué se hizo el pacto entonces que despertó tanta resistencia militar? Porque tanto Perón como Frigerio y Frondizi entendieron que para llevar adelante las grandes transformaciones que el país clamaba por asumir,
era indispensable crear una base electoral muy vasta y una fuerza política muy sólida y muy contundente. Eso respecto del principio del gobierno. Respecto del final del gobierno, destaco un elemento anecdótico que alude a esta condición de batallador infatigable de papá. Unas horas antes del golpe, Frondizi le pidió a papá que se exiliara. Le dijo, a mí me van a meter preso, por favor váyase y asuma la responsabilidad de conducirlo, la recuperación de la patria, digamos, mientras yo esté detenido. Papá hizo eso, se exilió en Montevideo, se alquiló un departamento en Pocitos, que se transformó en un nuevo centro de la usina, y a los 2 días me llamó para que yo le llevara materiales estadísticos y económicos, con lo cual en ese mismo momento se puso a escribir uno de sus libros, que era Crecimiento Económico y Democracia. En relación al golpe de Estado y a la oposición interna, tanto militar como civil, creo que en este punto vale agregar lo siguiente. El factor externo tuvo una importancia decisiva en la destitución de Frondizi. Acá los servicios de información americanos, y en particular el Servicio de Información de la Marina, se movían con autonomía de las decisiones políticas de la cúpula política y de los presidentes, de Eisenhower y de Kennedy. Los servicios de información de la Marina Argentina era una dependencia servil, un capítulo de los servicios de información americanos de la Marina. Y por su parte, la Marina tenía sobre el ejército argentino una decisiva influencia psicológica y política. De modo que cuando en Estados Unidos se toma la decisión de desestabilizar el gobierno, toda la cadena de hitos transmisores se pone en marcha y tiene la consecuencia conocida del 29 de marzo de 1962, una consecuencia de la cual tanto la oposición militar como la oposición civil fue en gran medida meros sirvientes de decisiones externas. Le voy a pedir a cada uno que me haga una síntesis personal de lo que pudo ver en Frigerio en el trato personal, en la otra característica, en la del ser humano. O sea, está clara la obra política, económica, pero toda persona que deja un testimonio de este tipo, y más que nada en lo político, haciendo base en lo de Rosendo, es porque logró convencer de a 3, de a 1. Entonces lo que les voy a pedir es la visión personal de Frigerio. O sea, ¿qué tenía Frigerio en el trato cotidiano? Y se los pregunto con trampa porque yo lo conocí, pero... Tenía muchas cosas, sí, muchas cosas, por supuesto. Recuerdo hoy algo que me impactó en mi adolescencia. Cuando yo me sentaba a la máquina de escribir para que él me dictara los editoriales de la revista ¿Qué?, él recibía con atención y con tolerancia mis observaciones políticas e incluso estilísticas, algunas de las cuales eventualmente aceptaba. Esa actitud de maestro, de didacta, de escucha generoso fue una de las muchas cosas que marcó mi personalidad y mi vínculo con él. Mira, yo... Micrófono. Sí, yo lo que, ¿no es cierto? Lo que te diría, a mí lo que más llama la atención, un poco lo estamos reiterando, ¿no es cierto? Él estuviera frente a un gran líder político, frente a un joven que le podía interesar la política, el mismo esfuerzo dedicaba a convencerlo. Es decir, era alguien que estaba constantemente, ¿no es cierto? Es decir, había una disposición humana, ¿no es cierto?, para transmitir sus ideas que realmente hoy es muy difícil encontrar. ¿Cómo lo veía usted? Bueno, en 2 palabras, un gran tipo. Esa es buena definición. Un gran tipo. Un gran tipo. Nos enseñó muchas cosas, muchas de las que han destacado acá, diría 2. Una por lo de patriotismo, que lo dijo él y lo reiteró, que Rosendo quería mucho a la patria. Segundo, aportó algo que no podía aportar la sociedad civil por entonces. Era amigo de Perón. Entonces, en ese momento, el ser amigo de Perón, que además era un militar, y un tipo querido por un gran sector del pueblo argentino, era muy importante. Y para eso se necesitaba condiciones personales. El micrófono. Acá.
Yo resaltaría, así en el plano estrictamente personal, la generosidad de Frigerio, el cero mezquindad que tenía. Cero mezquindad con el debate de sus ideas, pero además la generosidad en entender a la gente, en nunca, y no creo que se haya encontrado en toda su historia algún manejo medio turbio para embromar a alguno, dar una vuelta. Era absolutamente frontal, pero absolutamente generoso en su recepción de las propuestas de los otros, escuchaba con atención, era, como decía recién, cero mezquindad. Creo que ese, desde el punto de vista personal, el rasgo, a mi juicio, más marcado. Saloña, ahí está el micrófono. Recuerdo la contundencia del pensamiento de Frigerio. Nosotros que veníamos del radicalismo, acompañándolo a Frondizi, aprendimos a comprender los problemas del país y los problemas del desarrollo nacional con este complemento fundamental que fue para Frondizi Frigerio. El desarrollismo lo entendimos por Frigerio, fundamentalmente. Eso le debemos. Muy bien. Señor autor. Y Morando. Bueno, dado que no lo conocí y dado que Frigerio era una persona de mucha acción, miraba siempre para el futuro, yo quisiera terminar diciendo que ¿qué le gustaría a Frigerio hoy? Digamos, ¿cómo miraría el futuro? ¿Cuál sería el homenaje que le haríamos y que nos haríamos a nosotros mismos? La Argentina tuvo un Perón que sacó a los trabajadores de condiciones realmente malas en las que estaban, los organizó, les dio un gran sentido de la dignidad y todo el mundo le reconoce eso. Lo que la Argentina no ha tenido todavía es un líder que haga lo mismo con los millones de empresarios pyme, no hablo de los grandes empresarios, los millones de empresarios pymes que tienen el 80% del capital de la Argentina, del cual viven todos. Yo le pediría a esos empresarios pymes, que hoy son, yo los llamo los pichis de este modelo, que lean a Frigerio y que se miren al espejo y que piensen cuáles son sus responsabilidades políticas, porque a los pichis en el colegio por algo les pegan. Octavio, te toca a vos hacer la síntesis. Bueno, es difícil hacer la síntesis por varias razones. Primero porque los aportes fueron muy diversos y muy ricos y muy profundos. Segundo porque estoy auténticamente emocionado por estos recuerdos. De los muchos homenajes en los que me tocó participar estas últimas semanas y los que todavía vienen, no tengo duda de que este es el más entrañable. El más entrañable, el más genuino y el más íntima, hondamente informado sobre lo que fue la realidad de la Argentina del 58 al 62 y del aporte que tanto Frondizi como Frigerio hicieron a esa patria que quisieron construir mejor de lo que es y que todavía espera ser impulsada hacia adelante por aquellas ideas. Muchas gracias. Un aplauso para mí, me parece que deberíamos... Démosle un aplauso a la memoria un aplauso a él, ¿sí? que me parece que lo recordamos con este aplauso. Que no es común, pero es más que merecido. Muchísimas gracias por haber estado en esto que nosotros quisimos titular como Historia de una idea, que es mucho más que una persona. Yo agradecerte a vos que hayas permitido que le rindamos este homenaje en un programa que prestigia la política, siempre, en lo cotidiano y en lo trascendente. Hoy nos metimos en lo trascendente. Gracias a todos. Muchas gracias, Santiago. Será hasta la próxima. Besos. Chau.